recuperar un camino público invadido por un particular y que incluso contaba con una licencia de obras, anulando el tribunal también la licencia de obras al considerar el tribunal que había sido otorgada por error. La segunda herramienta que quería yo también aquí poner en valor en esta defensa que puede hacerse de la mano de la ciudadanía por los ayuntamientos, pues es la que otorga el artículo 68 de la Ley de Bases del Régimen Local, que es el artículo que establece de forma general la obligación que tienen los ayuntamientos de defender sus bienes, ¿no? En estos casos es el ayuntamiento el que tiene esa obligación, pero también el propio artículo 68 establece que cualquier vecino tiene derecho a requerir al ayuntamiento que ejercite esta facultad. Y si en el plazo de 30 días no se ha comenzado a hacer esa tramitación, ese particular tiene ya acceso directo, tiene abierta la vía ya a los tribunales, ¿no? Ya puede interponer un recurso contencioso contra esa inactividad. En este caso también lo que dice la ley es que de prosperar esa acción pues tendrá derecho al reintegro de las costas del procedimiento y a ser indemnizado, ¿no?, de esos gastos sin que haya tenido que incurrir como consecuencia de su actividad. En este caso, pues eso, lo que tienen dicho los tribunales es que cuando la administración, pues por olvido, por negligencia o por dejación, no ejercita estas acciones de defensa de dominio público, pues se produce a favor de los particulares lo que se llama una sustitución o una subrogación procesal. Es decir, es el particular el que actúa en lugar del ayuntamiento, ocupando, si acaso, la posición del ayuntamiento. Sí, también es importante recalcar que existen sentencias que incluso interpretan de forma amplia ese requisito de que sean los vecinos los vecinos del municipio donde se encuentra el camino. Nos encontramos con sentencias que llegan incluso a hacer una interpretación amplia, diciendo que no solamente son los vecinos de ese municipio, sino que prácticamente cualquier interesado es el que podría iniciar esta acción. Cualquier persona, llegan a decir, afectada por esa inactividad de la administración, por estar impidiendo a los particulares el ejercicio legítimo de un derecho como es el de la libre circulación por los caminos públicos. Es una sentencia del TSJ de Castilla y León de 9 de diciembre del 99. Bueno, pues con estas dos breves pinceladas, ¿no?, pues vemos cómo el ordenamiento jurídico establece no solo a favor de los ayuntamientos ese poder y deber que dicen así textualmente de defensa de sus bienes y de sus caminos públicos, sino también herramientas de las que pueden hacer uso los particulares y que sin llegar a tener la naturaleza de una acción popular a favor de los vecinos del municipio, sí que permiten o se pueden constituir armas muy eficaces de lucha por el derecho a transitar libre y pacíficamente por los caminos públicos. Entendiendo, como decía Yering, uno de los más prestigiosos juristas que han existido, que el derecho es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los poderes públicos, sino también el de todo el pueblo. Pues muchas gracias por su atención. Esto ha sido fantástico. No me tengo que tantos 10 minutos, fantástico, de verdad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra alcaldesa de este pueblo tan bonito, Ana García Macero, de Rascafría. Bueno, buenos días. En principio, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme.
De hecho, me ha culpado y el equipo de gobierno, que somos conocedores de que veníais y existíais gracias a José Luis Soriano, al cual agradecemos muchísimo que se haya puesto de acuerdo con nosotros y a la sociedad que nos hayáis invitado. Puedo pensar que todos conocéis Rascafría más o menos, únicamente daros una pincelada. Somos el segundo municipio en extensión de la Comunidad de Madrid después de Aranjuez, tenemos 15.000 hectáreas, con lo cual imaginaros lo que es este territorio tan enorme para una población de 1.800 habitantes. Para un ayuntamiento sin recursos, está muy lleno del porcentaje de dinero que tenemos. Si reclamamos, me ha gustado mucho lo que ha dicho Laura, eso está muy bien, y la voluntad de conservar lo público, por supuesto, que debe primar sobre todo. Deciros eso, 15.000 hectáreas, 1.800 habitantes, pero un municipio que recibimos población multiplicada por 3. Deciros que hay una zona que son las presillas, las piscinas naturales, de la cual nunca hacemos publicidad, porque es un reclamo a un tipo de turismo, a un tipo de ocio que todo el mundo tiene derecho a venir, pero lo consideramos como que no es el más concienciado para una conservación de lo que debe ser un parque. Pero multiplicamos ahí la población por 2.000 habitantes. Tenemos ahora mismo, en cuanto empiece la zona de nieve, arriba población también, es decir, Rascafría tiene que atender, pues normalmente a lo mejor como 3 veces más en épocas de grandes repuntes de turismo de la población que tenemos. Con lo cual esto pues, nos genera una serie de necesidades que a veces no se puede satisfacer. ¿Qué ocurre realmente con el tema que tratamos de caminos? Bueno, nuestro municipio no tiene un inventario de caminos, no tiene un inventario municipal. De hecho, tampoco hay, nosotros llevamos esta legislatura y tampoco hay antecedentes en el archivo municipal de que se pueda hacer. Conflictos que hayamos tenido en esta legislatura, pues únicamente con un camino a requerimiento de particulares, con lo cual hicimos las labores de investigación, nos remontamos a todo lo que teníamos histórico de caminos en el municipio y comprobamos que no existía tal camino. Es un camino que se había venido utilizando, era la salida de un arenero, lo que era la tierra blanca, que se usaba incluso pues, para los fogones. Yo recuerdo a mi madre con su estropajo, su tierra blanca, fregando la piedra del fogón, ¿no? Entonces se había dado por un alcalde la posibilidad de acceso a través de fincas particulares. Cuando ese particular da tierra se genera un conflicto a que nos limitamos a una labor de investigación en el ayuntamiento. El camino no existía, con lo cual no ha habido usurpación de ese camino y en ningún caso el ayuntamiento ha hecho ninguna enajenación para que se pudiera meter ningún camino. ¿Qué ocurre con nuestro municipio? Pues que hemos estado bajo la protección del plan de ordenación de lo que era el parque de Peñalara, en la parte que cubría ese parque regional, y el resto de los caminos, estos Rascafría son 2 núcleos, lo que era Otevelo del Valle y Rascafría. Otevelo del Valle tenía sus vías pecuarias, como tutelados por la Comunidad de Madrid, totalmente inventariados, creo que ya desde el año 50 y pico, relacionados y posteriormente escriturados, y Rascafría aún no ha acabado lo que son sus vías pecuarias. Están relacionadas y habrá pues eso que inventariarlas, ¿no? Con lo cual la tutela existe de las vías pecuarias y la tutela existe de los caminos también por parte de lo que es el parque. Todos los caminos son públicos, tanto camino público de administraciones públicas, con lo cual no hay una propiedad, digamos, que nosotros tengamos que defender como ayuntamiento. Tampoco tenemos medios, lo digo con toda la humildad. Pero en ningún caso hemos visto que estuvieran en peligro, en ningún caso. Eso por un lado, no hay una ordenanza municipal que regule los caminos, cuál es lo que regula los usos tradicionales. Uso tradicional que es pues, bajada de las leñas del monte, que se hacía por sistema de arrastre, lo que eran con bueyes, actualmente se hacen pues, con maquinaria. Esos caminos se siguen utilizando para eso, y las vías pecuarias no existen los animales, pero vamos, se siguen conservando y tutelados por vías pecuarias. A nivel más turístico, y ahí sí que hay una contradicción, y yo personalmente me decanto que debemos hablar de conservacionismo y no de turismo. Si el Parque Natural de Sierra de Guadarrama se ha convertido en un reclamo turístico, pues desde este equipo de gobierno no pensamos que sea lo que debe ser. Debe de ser su labor conservacionista. Entonces lo que sí se hizo en el municipio nuestro fue un primer, dentro de la vía pecuaria, se convirtió en camino natural, dentro de las redes de caminos naturales, a través del Ministerio de Agricultura. Ese primer camino es el que disfrutamos paralelo aquí a los Batanes, que es el que va de Rascafría hasta el Paular. Eso se conservaba por el INEC, después en el año 1990 se asfalta y se convierte en una senda en el municipio de Rascafría con el Paular. Se convierte en senda de bicicletas, en senda de caminantes. Entonces, siguiendo esa misma línea, se llegan a 53 kilómetros, que va desde el monasterio del Paular hasta el Cuadrón. Esos 53 kilómetros se meten dentro de la red de caminos naturales y une 6 municipios. Los 4 municipios del Valle, Rascafría, Alameda, Lozoya, Pinilla y otros 2 municipios que son Canencia y Garganta. Es el total de los 53 kilómetros.
dentro de la red de caminos naturales. Se crea una mancomunidad, que es la Mancomunidad del Valle de Lozoya, que como patrimonio tiene ese camino, el cual se compromete a conservar. Que tenemos serias dificultades para conservarlo, porque cuando ha habido el 1 de marzo del año pasado, vino una riada enorme de agua y tenemos ahora mismo dificultades para un camino que no tenemos presupuesto para mantener. Con lo cual estamos hablando de la red de caminos naturales con un enfoque turístico. Turístico hablo de la familia que viene con el niño con triciclo. Con lo cual estamos hablando de potenciar el turismo, que por supuesto pensamos que es como debe ser, vivimos del turismo. Pero hay otra labor distinta que es eso, el conservacionista, ¿no? Entonces, bueno, un poco visto el enfoque así simplemente del municipio, sí había planteamiento en la legislatura de haber iniciado un inventario, cosa que no se ha hecho. Lo único que hay en el archivo municipal son los caminos que estén relacionados por algún acontecimiento, bueno, pues el camino de Madrid, el camino del Puerto de la Morcuera, pero únicamente eso. Entonces, bajo la tutela de la Administración Central, no desde el Ayuntamiento, en cuanto a vigilancia y actuación solamente por denuncias o porque el Ayuntamiento está consciente de ello. Pero bueno, invitarles a acabar el camino de los 53 kilómetros. En el folleto que cogió José Luis, que creo que lo ha distribuido, vienen pues unas rutas que llamamos rutas family, son rutas sin dificultad. Coge camino de Palero, que salía de las Presillas, la vuelta por el río Villa Nuestro y vuelve de nuevo otra vez a la zona de las Presillas, como un poco más de dificultad. Y luego el resto, lo que les digo, camino que une el valle, que se puede ir caminando perfectamente o con bicicleta. El camino este une una serie de ermitas, es un camino central con 6 itinerarios secundarios. Y bueno, ayudar a que no lo conserven, que es lo que tenemos que pedir. Respecto a señalética se hacen 2 intervenciones, una a través de Comunidad de Madrid, Dirección General de Turismo, y otra a través de la Secretaría de Estado de Turismo, Ministerio de Turismo. Entonces, bueno, únicamente decirles eso, muchísimas gracias por invitarnos, y tenemos a Laura, con lo cual cuando vamos algo a hacer, tenemos aquí en pedir ayuda. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar Noelia Pozas, concejala de Desarrollo Local de Guadarrama. Y cuando Noelia termine, sin prisa pero sin pausa, podremos hacerle a las 3 las preguntas que se crean convenientes. Dime, Ricardo. Que como el concejal de Los Molinos que iba a venir no puede venir, sí. Viene un compañero suyo de sí. Candidatura que se debería incorporar también a la bien, si le ponéis una silla, ahí no tiene mucho gusto. Vamos a presentarlo antes de nada y ahora ves tú, ¿no, Noelia? Igualmente, Adolfo Rodríguez, como no te conozco, tengo que leer todo lo que me han puesto aquí dentro. Adolfo Rodríguez es el exconcejal de Los Molinos. Por convocatoria de Los Molinos, esta candidatura, vamos a ver. Por convocatoria de Los Molinos, esta candidatura incluida en su programa electoral, la renovación de sus concejales es cada 2 años. Sistema novedoso que se está aplicando. O sea, que cada 2 años vosotros renováis. Rotáis. Y así entran también ideas nuevas y alcanzamos. Muy bien. Entonces, él es concejal y ha venido aquí a hablarnos también de la problemática y cosas favorables de Los Molinos. Pero de momento nos habla Noelia Pozas, de Guadarrama. Pues, buenos días y gracias por la invitación. En este caso yo vengo aquí más a hablar del plan turístico de Guadarrama. Es verdad que dice la alcaldesa del conservacionismo. En Guadarrama sí tenemos un inventario de los caminos. En los últimos años del 2009 estamos inmersos se finaliza este año en variedad turística, en el cual se ha puesto en valor gran parte de los caminos y rutas que tenemos en nuestro municipio. En este caso, os traigo unos documentos que luego repartiremos, en los cuales se da a conocer paseos temáticos de diferente dificultad para todo el mundo. Los restos de la guerra civil, que era algo que en Guadarrama tenemos muchos y están integrados en el paisaje que mucha gente desconocía.
toda la zona del embalse de la Jarosa, y los paseos temáticos que pusimos en valor al final, de los 10 que pusimos en conocimiento de la gente, 7 los hemos conseguido homologar, que son los primeros caminos que la Comunidad de Madrid homologados por la Federación Madrileña de Municipios y Provincias. La cuestión de esto, pues como dice la alcaldesa, os hemos puesto en conocimiento y la gente, zonas desconocidas de Guadarrama, pues ahora las conoce. Y uno de nuestros problemas o temores, en mi caso como concejal de desarrollo local, que cogió este plan de turística, era el respeto y la conservación. ¿Por qué? Porque tenemos un valor como la Jarosa, nuestro entorno natural, los restos de la guerra civil, todos los valores que tenemos, y que zonas fantásticas y preciosas del municipio, que nos estamos dando cuenta ahora que están llenando de gente. Y hay camineros, comineras, gente que respeta los caminos, pero hay otra gente que no los respeta. Al contrario, al ponerlos en conocimiento de que esas zonas acaban estando dañadas por la masificación de la gente. Guadarrama, al fin y al cabo, está a 50 kilómetros de Madrid, es una zona de descanso, viene mucho turismo familiar, mucho turismo de montaña, y cada vez estamos dando cuenta de que hay más gente. Y bueno, hay gente respetuosa, hay gente que no lo es. Hemos marcado todos los caminos de diferentes maneras. Los paneles que están, pues, están señalizados con códigos BIDI, que se pueden descargar información, tanto para leer como para escuchar, para la gente que tiene algún problema. Bueno, estamos poniendo conocimiento de nuestro valor y toda esta riqueza turística que tenemos. En cuanto a la problemática de caminos privados, todos los que hemos señalizado y hemos puesto en conocimiento de la gente, hasta el principio, que yo sepa, no hemos tenido un problema que a nadie diga que lo que he señalizado es privado. La gente pasea y ahí tengo desconocimiento si tenemos alguna problemática, que yo que al principio no la hemos llegado a tener. Sí, creo que a lo mejor tengo que ir a la alcaldesa de la concejal de urbanismo, pero en principio desde el departamento de turismo no he tenido ese problema. Sí que hay algún búnker de la guerra civil que sí que queda en zona privada. Pero bueno, yo creo que hasta la fecha se habla con la gente, te permiten el acceso a ello y no hay ningún problema. Hemos conseguido mantener hasta 500 posiciones que tenemos en nuestro municipio de la guerra civil. No hemos puesto en conocimiento de todo el mundo todas. El inventario real está guardado por el ayuntamiento. Se han hecho unos planos en que la gente puede visitarlos y conocerlos. Era algo que también tengo que reconocer, que en un principio teníamos miedo de dar a conocer a la gente, por lo que podía implicar o algún problema, pero nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista del turismo y de la gente que quiere conocer nuestra historia, lo pasea, lo visita y descubre sitios verdaderamente bonitos y curiosos de poder visitar. Y por mi parte, nada más. Es verdad que Guadarrama se ha enfocado en los últimos años al turismo. Antes era una población enfocada, pues mucha gente la que trabajaba en Guadarrama era al urbanismo, de la construcción, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta por situación económica que nuestros montes, nuestro conocimiento del entorno es un valor importantísimo, que al mismo tiempo que hay que dar a conocer hay que dar a respetar. Eso es una cosa que creo que es un hándicap que tenemos todos, que es mostrar lo que tenemos, pero saber quererlo, valorarlo, y que la gente que quiere visitarnos lo conozca y lo valore igualmente. ¿Vale? Y por mi parte, que luego haré una pregunta. Buenos días, muchas gracias también por invitarme sorpresivamente a estar en esta mesa. Yo soy de Los Molinos, un pueblo vecino de Guadarrama, casi vecino de Rascafría, se interpone Cecería por medio, pero poca cosa más. Es un pueblo pequeño, un pueblo de 4.500, 4.700 habitantes, que tradicionalmente ha sido ganadero. Con el proceso de la ganadería ha perdido parte de esa característica, no porque no se utilicen los prados, que sí se utilizan, ¿no? Y la ganadería ha tenido ahora un complemento a veces no deseable, que es el tema de los caballos, que es un tema que también hay que hablar cuando hablemos de los caminos, ¿no? Y tenemos una extensísima red de caminos que en su mayoría ha sido defendida por los propios propietarios ganaderos, ¿no? Cuando la gente utilizaba los caminos de manera consuetudinaria y en relación a la economía, no había conflicto. Y si los había, se resolvía, incluso a palos. Porque cuando tú tenías que acceder a tu finca, si alguien te cortaba el camino, era un conflicto social, ¿no? Cuando desaparece la transhumancia, pues entonces precisamente lo que más se afecta son los caminos de interconexión entre los pueblos, las vías pecuarias, las veredas, los corderos. Concretamente, en Los Molinos tenemos sí caminos en peligro y tenemos la Cañada Real. La Cañada Real la tenemos interrumpida. Primero por la vía del ferrocarril, en su momento pusieron un paso a nivel, cuando ya acabó la transhumancia cerraron el paso a nivel y la caseta del guarda que estaba allí. Y en este momento la Cañada Real Segoviana está interrumpida por dos fincas privadas sin que haya ninguna posibilidad de reivindicarla hasta que no se inicie un procedimiento legal o popular para reivindicarla.
Tenemos también una vereda que compartimos con Collado Mediano, que es la vereda de Roblepollo, también interrumpida en una finca privada, y además con un deslinde que se hizo en el 50, curioso, porque es una vereda que muere. O sea, es una vía pecuaria que no es vía, porque acaba, ¿no? Acaba cuando entra aproximadamente 500 metros en los molinos, ahí muere. Lo digo también porque en vías pecuarias nuestra referencia ha sido siempre el inventario de 1950, pero a lo mejor había que replantearse, recoger ese inventario y ver aquellos terrenos que quedó, aquellas zonas que quedaron sin recoger y que están documentadas anteriormente en los archivos históricos como vías pecuarias, ¿no? Y luego sí empiezan a aparecer ahora caminos cerrados, antes lo decía Claudio, no es la concentración parcelaria, sino la concentración de solares urbanos, cuando llegan los especuladores, compran zonas de monte. Sabéis que Madrid es un territorio especialmente golpeado por la especulación, junto con la costa más golpeado de nuestro país. Entonces ese urbanismo disperso, como dijo una lideresa, vamos a extender y a esponjar el urbanismo, pues hizo que los grupos de poder ligados a ese partido político, a ese grupo socioeconómico, compraran prácticamente todos los terrenos de la Comunidad de Madrid, compraran fincas y al unificar las fincas y ser ellos los propietarios, cerraron muchos caminos y veredas de los que no tenemos además un inventario prácticamente en ningún pueblo. Los que estamos ahí en los molinos y los que la gente que estamos moviéndonos en la sierra dentro de los movimientos sociales, hemos aprendido mucho de la sociedad caminera que el tema de caminos es clave por el tema de la historia, y si queréis, hasta llevándolo a un terreno un poco frívolo, ¿no? Frente a la supermoda que hay vigorésica de práctica de gimnasio y de deporte, un poco a veces extremo, ¿no? Que nos lo encontramos por las montañas, nosotros creemos que los caminos son una forma de gimnasio al aire libre mucho más sano para el cuerpo y también para el alma, ¿no? Porque te permite no solo oler a sudor, ¿no? Como en los gimnasios, sino también contemplar el paisaje, los vestigios históricos, los de la guerra civil, nuestros puentes, nuestras caseras, etc. Nosotros hemos estado en el gobierno de los molinos, junto con el PSOE, un partido de los llamados independientes, ¿no? Y entonces nos creímos que era una oportunidad para trabajar el tema de los caminos a fondo. Y siempre guiados, además, por un documento que sacó la Sociedad Caminera hace como 5 o 6 años, ¿no? Y hicimos una primera convocatoria. En los pueblos hay una acogida inmensa al tema de los caminos, no solo de los que ya estamos en el tema. La primera reunión, donde estuvo, por ejemplo, Ricardo dando una charla, asistieron 43 personas, en un pueblo de 4.500 habitantes, 4.700 habitantes. Entonces, a partir de ahí, configuramos un grupo de trabajo de caminos y vía pecuaria que nos iba a intentar, desde grupos sociales, devolver la realidad de nuestros caminos, porque es una realidad difícil, no está inventariada, y además los caminos también están vivos, o sea, los caminos cambian. Toda la vida han cambiado, ¿no? Desaparecen y nacen nuevos caminos. Por ejemplo, el tema de la guerra civil, del que yo soy apasionado, las posiciones de la guerra civil, que en los molinos solo tenemos 154, pero que son bastantes, pues está generando nuevos caminos, mientras que otros han sido cerrados, ¿no? Ese grupo de caminos trabajó el tema de las vías pecuarias, que tengo que decir que no están deslindadas por vías pecuarias de la Comunidad de Madrid en muchos pueblos de la sierra. Existen mapas pero contradictorios a veces, que dicen que pasan por un lado, que pasan por otro, que son más grandes, más estrechas, y no existe el deslinde. Por ejemplo, en los molinos no existe. Entonces ese grupo hizo un pequeño trabajo, pero no llegó al tema de los caminos, que era el más arduo y el más duro también. Y lo tengo que comentar porque son factores humanos, ¿no? Probablemente, o casi con toda seguridad, porque se juntaron personas con un ego muy potente, y a veces los egos son contrarios a las luchas de los movimientos sociales. Yo estoy hablando de la lucha por los caminos. Entonces, personas que tenían visiones muy personales, muy propias, ¿no? Yo opino que el camino debe ser esto, no supieron compatibilizar, eran 4 egos muy potentes, que se quedaron solos al final los 4 egos y que no culminaron el tema de los caminos, ¿no? Esto es muy triste lo que estoy contando, pero es también la dificultad de las que tenemos, ¿no? ¿Qué más hicimos? Intentamos recuperar el inventario del camino, que el gobierno del PP anterior, cuando lo pidió una concejala a nuestro grupo, se negó a darnos el inventario de caminos. Íbamos ya a presentar, a través de la obra, un recurso a la Fiscalía para que nos lo dieran, cuando ya en las elecciones pues, se consiguió hacer una coalición de gobierno, y entonces cogimos ese documento que creíamos que iba a tener maravillas, pero no tenía maravillas, era simplemente poco más que el inventario de catastro de los caminos principales del pueblo, ¿no? Y lo publicamos en la página web.
Intentamos hacer una ordenanza de caminos, y de hecho se ha hecho y se ha aprobado una ordenanza de caminos, donde intentamos ver el inventario, con dificultad, el tema del uso vehicular de los caminos, que en nuestros pueblos de la sierra es cotidiano. Estamos hablando de gente que se mete ilegalmente, estamos hablando de las motos, de los quads, con todo lo que significa del ruido, afectación a las aves, al paseo tranquilo y al deterioro de los propios caminos. Estamos hablando también de un ciclismo muchas veces excesivo en cuanto a cantidad de gente. Cercedilla, por ejemplo, tiene un problema horrible con miles de ciclistas. Estamos hablando también del ciclismo de descenso, que algunos pensamos pues, que habría que prohibirlo o crear algunas pistas, no sé, del Parque de Atracciones de Madrid para que bajen deprisa, se les ponen piedras y se quieren partir la cabeza, ¿no? Pero no por nuestro camino, donde el otro día en Cercedilla hubo un accidente grave, donde atropellaron a una mujer, ¿no? La gente que sabes que sube en tren o en coche porque sus bicis no son para subir, son solo para bajar. Pesan a lo mejor, no sé, 18 o 20 kilos, y van con armaduras. Pero estamos hablando también de ese ciclismo que en una época reivindicamos, pero cuando van 50, 60 personas o 20, 30 y van hablando a gritos y se los oye desde kilómetros, nuestras montañas a veces son anfiteatros, pues también pensamos que había que regular. Estamos hablando también del mal uso de los caminos que hace la caza y los cazadores. Los cazadores lo utilizan como zonas de ojeo, porque claro, en vez de haber matojos, se ponen, y aunque es ilegal, porque no pueden cazar a determinadas distancias según la importancia del camino, pues nuestros caminos se llenan de gente con escopetas que nos espantan. Y además tienen la facultad muchos cazadores, muchos malos cazadores, de espantarnos y decir, oye, ten cuidado, ¿no? Cuando ellos son los que llevan el arma, ¿no? Entonces se ponen en los caminos porque es más fácil ver al conejo, a la liebre, cuando pasa por un camino que no se puede esconder el animalito, ¿no? Tenemos también el uso de los caballos, que tenemos una inflación hípica en la sierra, con un montón de hípicas ilegales, donde la mayoría de los ayuntamientos, incluido el mío, hace oídos sordos al tema y mira para otro lado, y también el uso excesivo del caballo, tanto en los pastos como en los caminos, pues que está empezando a crear un deterioro. Todo por la masificación, que es lo que comentaba la alcaldesa. Es muy difícil compatibilizar la naturaleza con la masificación. Y los que vivimos por aquí tenemos la suerte y la desgracia de tener cerca a Madrid, que hay 7 millones de habitantes. Bien, esa ordenanza de caminos nosotros la estábamos trabajando, pero en un momento determinado que por la rotación no teníamos concejal, el gobierno municipal del PSOE aprobó no la ordenanza que habíamos trabajado, sino una ordenanza simplemente cosmética, donde decía que bonitos los caminos, hay que respetarlos, pero no establecía ni el uso por vehículos, ni las sanciones, ni la prohibición de entrar a los cazadores, ni los permisos para la gente que tenía que entrar, ¿no? Con lo cual tenemos una bonita ordenanza de caminos que no ha servido para nada, no ha cambiado para nada, para absolutamente nada, el uso de los caminos en los molinos. Intentamos también incluir los caminos en el catálogo de bienes y espacios protegidos. Sabéis que en Madrid teníamos una ley de patrimonio, los que no sepáis, donde nos decía que los catálogos, junto con las viviendas, los puentes, los elementos fundamentales del patrimonio histórico-artístico, se podía y se debía incluir las vías pecuarias y los caminos históricos. Luego, hace un año y 4 meses, salió una nueva ley donde quitó los caminos históricos, ¿no? Pero a pesar de todo, un pueblo tiene facultad de recoger en un catálogo de bienes y espacios protegidos sus caminos, ¿no? En el catálogo que nosotros presentamos solo pudimos recoger las vías pecuarias porque no teníamos hecho el catálogo de caminos, el inventario, pero finalmente ese catálogo, después de ser aprobado en Junta de Gobierno de nuestro pueblo, fue retirado por un acuerdo entre PSOE y PP hace 4 meses, con lo cual tampoco tenemos esa protección extra que dábamos a las vías pecuarias desde el catálogo de bienes y espacios protegidos. Intentamos también, y está presente y pendiente de presentar al Ayuntamiento, lo presentamos a Secretaría hace 1 año y 5 meses, una ordenanza antivirus. Sabéis que en Madrid tenemos una ley de viviendas rurales sostenibles, el nombre es todo lo contrario de lo que significa esa ley, ¿no? Porque bueno, lo que dice que son sostenibles son las viviendas, no el medio rural, ¿no? Viviendas rurales sostenibles, no viviendas rurales en un medio sostenible, ¿no? Y presentamos una ordenanza porque esas viviendas, que ya se ha pedido permiso para una en Cercedilla, sobre 6 hectáreas, pueden estar en prácticamente cualquier sitio del monte, incluso en zonas con nivel alto de protección. Esas viviendas van a suponer tránsito de vehículos. Entonces tenemos una ordenanza, por ejemplo, pues una cosa tan sencilla como hay que hacer el monte sostenible, para quien se construya una vivienda de ese tipo, pues tenga a lo mejor 3 permisos para 3 coches, pero no más.
Porque muchas de esas viviendas son para la gente del club, de la casta, pero de la casta más bonita de Madrid, ¿no? Donde van a hacer esas viviendas, donde van a hacer sus fiestas, las puestas del árbol de sus niñas y de sus niños, sus comuniones, y entonces, donde ha habido esas viviendas, el monte, a través de caminos rurales, se ha llegado más. Esta ordenanza la presentaremos, ahora estamos en la oposición, salimos del gobierno por numerosos desencuentros, entre otros con el catálogo de bienes y espacios protegidos, con el alcalde del PSOE y el partido Primero Los Molinos, pero la vamos a presentar y esperaremos a ver qué pasa, ¿no? Problema principal, las veredas, los derechos de paso, eso es dificilísimo de demostrar, aunque por suerte en Los Molinos tenemos un archivo histórico conservado desde 1519 prácticamente intacto, que si tuviéramos tiempo, recursos y especialistas, todos los ayuntamientos, hasta el más pequeño, tienen técnicos de urbanismo. ¿Por qué será? Pero no tenemos técnicos ni en patrimonio, ni en medio ambiente, y no digamos ni mucho menos en camino. Pero revisando un archivo histórico podría haber una labor de reclamación de esos derechos de paso que ahora volvemos a necesitar en los caminos, ¿no? Y creemos que debe hacerse. Dos cositas y ya termino. Una llamada de atención y de alarma sobre el tema de vías pecuarias, que probablemente no pase en otras comunidades autónomas, pero la Comunidad de Madrid es especial para todos, siempre lo ha sido, ¿no? Aquí se cuecen, en esta ciudad y en este territorio, se cuecen las cosas más importantes del Estado, ¿no? Para desgracia a veces de los madrileños. Tuvimos una reunión con la gente de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, que yo todavía hace 3 años la tuvimos, todavía me pellizco porque no me lo acabo de creer, ¿no? Vinieron a vernos 5 personas al ayuntamiento, el alcalde, el secretario, el técnico de urbanismo, y yo como concejal de urbanismo en aquel momento, y nos plantearon una solución al tema de las intrusiones en las vías pecuarias. La solución era tan magníficamente neoliberal como que la Comunidad de Madrid iba a vender a los propietarios que tuvieran propiedades dentro de las vías pecuarias, iba a vender el suelo de la vía pecuaria, con lo cual dejaba de ser suelo público. Y a cambio, el ayuntamiento, lo digo por si os viene con un cuento parecido, el ayuntamiento le cedía a vías pecuarias un parque, una zona de monte, es decir, quitándole todo el carácter a la vía pecuaria de paso, de vía, como su propio nombre indica, y convirtiéndola solo en hectáreas o metros cuadrados o kilómetros cuadrados, ¿no? Incluso venían ya señalándonos una zona de parque o semiparque que si se la cedíamos podían ellos hacer el bien de venderle, que pasó a la Comunidad de Madrid, a los propietarios intrusados, que los molinos pueden ser pues 600 o 700, porque las vías pecuarias atraviesan el casco urbano, la Cañada Real atraviesa el casco urbano, venderlo. Entonces la Comunidad de Madrid, perfecto, hacía caja, el ayuntamiento les cedía un parque, no sé para qué, a vías pecuarias, un parque al margen de las vías pecuarias, y nos decían que eso era magnífico porque así la gente no se nos quejaba y no teníamos el problema de que gente tuviera su vivienda sobre un terreno que no es suyo. Y por último, el Parque Nacional tampoco ha tratado el tema de los caminos. O si lo ha tratado, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama lo ha tratado siempre al revés. Además sabéis que este no Parque Nacional, este engendro que nos han construido, el mínimo nombre que merece ese engendro, no solo afecta negativamente a nuestra sierra, sino que está afectando negativamente al conjunto de los parques nacionales del Estado español. Porque en la medida que era ilegal muchas de las cosas que aparecían en la ley del parque, pues el gobierno, nuestro gobierno, ha decidido, puesto que era ilegal algunos de los usos que se podían permitir en el parque, cambiar la ley de parques nacionales para hacerla más laxa, más cercana al parque temático, más cercana a los usos incluso directamente especulativos de los parques nacionales. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Que gracias al Parque Nacional, entre otras cosas, tenemos una inflación de carreras de bicicleta, de premios internacionales, de descenso. Y, por ejemplo, la dirección del Parque Nacional ha sido tan sensible con el tema de los caminos que después de que hubiera varios conflictos, uno de ellos fuerte en Cercedilla, en el que estuvimos implicados, ¿no? Con gente que no solamente va a correr un día, sino que 15 días antes se dedica a bajar por los caminos sistemáticamente para coger la curva como un segundo más de aprovechamiento, ¿no? Bueno, pues la dirección del Parque Nacional y la Consejería de la Comunidad de Madrid sacó una normativa muy protectora donde decía que no se podría hacer más de una prueba al día. Reflexionando, el tema de los caminos es una lucha. Tenemos una comunidad que está contra todo lo que no sea el beneficio privado de su capitalismo de ambiente,
porque aunque lo vendan como emprendedores, creación de empleo, tiran. O sea, están hablando de un núcleo que además ha comprado la mayoría del territorio y también, como acababa Laura o antes Claudio, decir que por suerte se están abriendo muchos caminos de expectativa de cambio, ¿no? Y que tenemos que pelearlo, que aquí en la sierra lo estamos intentando, ¿no? Directamente. Y no estoy hablando de euforia ni propaganda. Tenemos que gobernar en los ayuntamientos, porque somos las mayorías las que queremos un cambio en todos los terrenos. Y en los terrenos en que queremos un cambio está incluso en nuestro territorio, que es nuestro mayor valor. Bueno, pues después de estas 4 ponencias informativas tan interesantes sobre esta zona en la que estamos y los que no conocemos de fuera de la comunidad madrileña, pues nos han encantado, por lo menos a mí, ¿no? Entonces ahora podéis preguntar a los 4, pues aquellas preguntas que queráis, porque no somos de aquí. Ya sabéis que tenemos a la alcaldesa, a Laura, a Noelia de Guadarrama y a Adolfo, ¿eh? Así que turno de preguntas. Vamos a empezar. Ricardo y después María José, ¿vale? Yo en primer lugar, primero agradeceros vuestra presencia, muy sinceramente. La organización de esta jornada, realmente lo que pretendíamos era traer aquí a unos ayuntamientos diferentes por un motivo o por otro. No todo tiene que ser homogéneo exactamente igual. Lo importante es la diferencia y la manera peculiar que tenéis cada ayuntamiento de defender vuestro patrimonio natural. En ese sentido, bueno, estaban invitados también, pero ahora acaban de avisar que no podían venir, ni el representante del ayuntamiento de Tercera, Matalpino, el Boalo, ni de Torrelodones, que también son los dos municipios también en esa línea de diferentes, de peculiares, dentro del panorama representativo de la ciudad. Entonces, por una parte, agradecer vuestra presencia. En segundo lugar, yo creo que es muy importante ese tipo de oportunidades de intercambiar opiniones entre ayuntamientos sensibilizados, por decirlo de alguna manera, y asociaciones civiles, que cada uno ve la problemática de una forma distinta. Yo detecto que en otros municipios muchas veces lo que se ve es el problema de me gustaría, pero no tengo medios, no tengo recursos, no tengo asesoramiento, me faltan medios, capacidades de apoyo externo por parte de los usuarios del territorio, en este caso de los camineros, por ejemplo, las asociaciones más sensibilizadas, pues claro, necesitan el compromiso municipal para ejercer su derecho de uso, su derecho de paso, su derecho de recorrer y disfrutar del territorio, y muchas veces también de defensa, de colaboración ante usurpaciones que realmente son muy frecuentes en la sierra de caminos y vías pecuarias. O sea, antes de ayer nos llega ya un aviso de que se está asfaltando un camino histórico entre Villanueva del Pardillo y Colmenarejo. Pero es que esto está pasando todos los días. Estas actuaciones donde de una manera ya casi incontrolada se altera de una manera sustancial el paisaje, el patrimonio y el propio territorio. Entonces, dicho esto, yo sí que me parece que hay un par de ideas claves que nosotros queremos dejar encima de la mesa. La primera es que, en cualquier caso, primero porque lo exige la ley y segundo porque es bueno de cara al futuro, es imprescindible tener el inventario de caminos de cada uno. Pero además, no solamente tener el inventario físico del camino, sino la esencia del camino. Uno de los elementos más importantes a la hora de hacer un inventario es descubrir qué contiene ese camino histórico, qué contiene de patrimonio, del pequeño patrimonio local, ese puente, ese abrevadero, esa fuente, esa ermita que jalona sus lejos caminos, y qué contiene además de historia. ¿Para qué sirvió ese camino? O sea, es decir, elevar el nivel cultural y la capacidad de que la gente entienda que donde está viviendo, donde ha nacido o donde ha optado por irse a vivir, realmente esconde un patrimonio histórico, cultural, mucho más importante de lo que parece a primera vista. Pues estamos realmente en unos municipios que tenéis una historia muy potente detrás, muy fuerte detrás, y que de alguna manera algunos pensamos que es una historia que hay que ponerla en valor, que hay que hacerla atractiva para los vecinos. Entonces, por una parte el tema de inventario y por otra parte el tema de ordenanza. Si no se tiene una ordenanza de uso y de mantenimiento y conservación de los caminos,
se nos va a producir, se nos está poniendo ya, de hecho, un problema gravísimo, y es el deterioro sistemático. Es decir, nosotros detectamos unos problemas cada día mayores con el tema de otros usuarios, con la incompetencia de otros usuarios de los caminos. Estoy hablando fundamentalmente de las bicicletas de montaña, pero no únicamente detrás. El jueves había una mesa de debate en Cercerilla sobre justamente las bicicletas de descenso. Vino el director del Parque Nacional, vino toda una serie de gente preocupada y preocupada por el tema. Bueno, ¿qué es lo que se deducía de ahí? Pues se deducía que realmente los ciclistas están en general desgraciadamente menos concienciados que los caminantes, que los senderistas respecto y conservación del medio. Llegan a decir que si la bicicleta no deteriora más, a veces incluso menos que las pisadas, que el andar. En definitiva, pues consideran que es normal hacer uso del monte, que es normal hacer nuevas trochas para agilizar sus bajadas, etcétera, etcétera. Entonces, la ordenanza municipal tiene un instrumento de defensa del patrimonio natural, de que muy bien, vengan ustedes, visítenos, pero primero hay que respetar el medio natural, porque si no, no vamos a poder tener una oferta seria que hacer, y en segundo lugar hay que imponer un mínimo de convivencia, normas de convivencia entre los usuarios del monte y los usuarios de los caminos. Esas normas es que están teóricamente están hechas. Nosotros estamos a un convenio de colaboración con algunas asociaciones ciclistas para dejar claro la prioridad de la persona que va a pie o la persona que va en una máquina, sea la que sea, o creo que en cualquier caso los caminos, en nuestra opinión, salvo la gente que viva en el propio camino, debe ser camino de sangre. Es decir, que el medio de transporte sea sangre. O vas andando, o vas en bicicleta, o vas a caballo. Pero vehículos a motor no deberían utilizarse, salvo los expresamente destinados a los usuarios, a los que viven en el. Y yo en ese sentido ya quería terminar planteando que nos han preguntado bastante gente y pensamos que es una oportunidad, si no te importa, estamos todos encantados de estar en nuestra actividad, estamos encantados del entorno, estamos encantados del pueblo, pero como ha ido gente que ha ido mucho por el pueblo, están preocupada a la hora de determinadas manifestaciones o carteles que hay por ahí. Yo creo que es importante hablar con la ciudadanía, explicar las cosas y que no haya malentendidos, que es la mejor manera de abordar las temas. Entonces, te diría expresamente si nos puedes explicar qué demonios está pasando. No veas cómo te agradezco la pregunta y la oportunidad de expresarse. No hay mayor condena que aquella persona que no se le deja expresar de lo que se le acusa. Entonces, en Rascafría lo que ha ocurrido, así os voy a contar un poco, pero os voy a decir que ha habido un desarrollo mediático realmente de sobresaliente de las personas que están en contra de la opción del ayuntamiento, que ahora os cuento. Entonces, se han enturbiado tanto las situaciones que hasta compañeros, este gobierno socialista, nosotros nuestra agrupación socialista, entonces hasta compañeros de nuestra agrupación socialista nos han atrevido a preguntarnos qué es lo que está pasando, porque era tan claro que éramos unos mangantes y habíamos vendido el agua de Rascafría que les daba hasta vergüenza preguntarlo. Y cuando tú vas a un lugar y dices que eres alcaldesa, ahora ya te miran así. Os digo, por ejemplo, que el otro día en Médicos Sin Fronteras, bueno, pues era una asamblea para socios, era en el Teatro Apolo, y cuando acaban, pues surge el tema de que accidentalmente conozco a una de las personas que estaba de enfermera. Y voy, saludo al representante de España y digo, oye, que hemos aprobado una moción en el ayuntamiento para que se dedique al tema del ébola, pues una cantidad simbólica a la Federación Española de Municipios, 8.000 municipios, a 300 euros, más de 2 millones de euros para el tema del ébola en África. Que por cierto me lo mandó el alcalde de Luaro como iniciativa tal. Pues noté hasta de repente para atrás, una alcaldesa, cuidado, y no creo que supiera el agua de Rascafría. Es decir, cuando estamos tan denostados los políticos, y ahora sí que personalizo, en mi caso soy vocacional, soy militante del Partido Socialista, creo en una sociedad socialdemócrata, al margen de miserias que hay en todas las opciones políticas, de derecha, de izquierdas y de todo, depende cómo respondamos. Os digo que lo mío es vocacional, con lo cual ni nos han dado dinero, ni hemos vendido el agua, ni nada por el estilo. Entonces, dice, disculpa no pedida de tu manifiesto, pero como tú me lo has preguntado, pues acaba, ¿no? Yo os cuento qué es lo que pasó en Rascafría. Rascafría no se pagaba el agua, es decir, cada vecino pagaba 45 euros al año y consumía el agua que quería. No había límite de consumo del agua. Había situaciones tan peregrinas como que había vecinos nuestros que su piscina la vaciaban 2 o 3 veces en verano, porque iban a poner la depuradora si era más barato vaciar. Había situaciones en las que los jardines tenían berrín en pleno verano y el muro de la casa de al lado estaba con humedad por el otro lado.
Y luego había vecinos que tenían dificultades para que el agua subiera a sus viviendas en el mismo mes de verano. 45 euros al año, 1000 litros habitantería. Para que os hagáis un poco idea, una familia en un piso va a 150 litros habitantería. Con su ducha diaria normal, sus lavadoras, 1000 litros habitantería. La alcaldesa que miente, la alcaldesa que denigra a los vecinos porque es mentira, 1000 litros habitantería. ¿Cómo se mide? Es un depósito que está en la parte alta del pueblo de 1000 metros cúbicos que de media se vaciaba 2 veces al día. Divides entre 2000 habitantes y tocas a 1000 litros habitantería. Que tampoco es cierto. Hay señoras que están jubiladas y vienen una vez al mes al pueblo, es decir, que la media es, pues eso, 5 pollos entre 10, cada uno toca medio pollo, no es cierto. Bueno, entonces, todo el mundo pensó que esto lo había que regularizar. De hecho, un alcalde anterior independiente, este señor se quedó a medias de poner los contadores en el pueblo. Empezó tarde con la legislatura y perdió las siguientes elecciones. Otros alcaldes iban vigilando a las 3 de la mañana a ver quién regaba. Y nos decían, no estoy de acuerdo con los contadores. Porque yo vigilaba a las 3 de la mañana en casa del alcalde. Es decir, los contadores era inevitable que había que ponerlos y cada uno debía de pagar según lo que gastaba. ¿Qué hace este ayuntamiento? Hace una encuesta al pueblo y dice 3 opciones. O nos vamos a canal integral, como Lozoya, Pinilla u otros pueblos, o ponemos cada uno nuestro contador pagándolo y hacemos un escote, un impuesto especial, una contribución y vamos renovando redes. O Canal de Isabel II ofrece poner los contadores sin coste del vecino y renovar las redes. Y nos considera PAMAR. Seguro que conocéis lo que es PAMAR, el Patronato de Alta Montaña, lo fundó Joaquín Medina, y los 42 municipios de la Sierra Norte, que era la Sierra Pobre, las Montes Madrileñas, no había infraestructuras para agua. Pero tenías que firmar un convenio con Canal de Isabel II para que ese dinero te repercutiera en todo. Yo os diré que yo a Madrid, mis padres emigran, yo tengo 11 años entonces, y yo no había cuarto de baño en mi casa. Y yo recuerdo cuando mis padres hicieron la zanja para meter el agua en casa, menuda novedad. Es decir, las infraestructuras de agua, las razones sanitarias, higiene y de salubridad en la Sierra Norte, en una sierra pobre no rentable, no existían. ¿Qué sale en el pueblo? Hacemos la encuesta y sale que Canal de Isabel II ponga los contadores a los vecinos y que nos renueve las redes de agua limpia y de agua sucia. Pero tenemos que firmar la gestión, porque el día 1 de junio de 2012 terminaba ya la opción de hacer convenios con Canal. Al convertirse con nuestra lideresa en Canal Gestión, cambiaba el modelo jurídico, con lo cual entrábamos a formar parte de una sociedad participada. ¿Quién firma eso? 111 alcaldes de la Comunidad de Madrid, de los 179 que somos. ¿Quién no tiene convenio con Canal Isabel II? Somos Sierra, Alameda, que está al lado, que va a tener que pagar la depuración, porque la depuración se le está pagando entre todos los madrileños, igual que a Rascafría. No pagábamos depuración desde el año 87, el resto de los madrileños pagaban las aguas fecales de Rascafría. Es decir, todo el mundo tiene un convenio con Canal Isabel II. Rascafría estaba a pecho descubierto. Tenía que costearse sus propiedades. Firmamos lo que los vecinos deciden. Votan el 36% de los vecinos. Lo hacemos por enganches, no por vecinos. 1.600 enganches, 1.600 viviendas. Gente que pagaba los 45 euros, que no era verdad. No se recaudaba ni la mitad de los 45 euros. Y de ahí votan el 80%, el 81,3 creo que fue, diciendo que no. Que Canal Isabel II pusiera los contadores y no renovara las redes. Y el agua lo seguía dando el pueblo, ¿de qué? Del río Arpiñuelo, que es el afluente de Lozoya, que pasa por el pueblo, y cuando en verano se nos seca el río, tenemos aquí los Batanes, ahí al lado, unos manantiales muy calizos. ¿Qué hace? Se bombea desde aquí y se sube a la parte alta del pueblo. 37.700 euros la factura de Iberdrola de los 2 meses de verano anterior a meter los contadores. Bueno, pues aparentemente la calma llega, Canal viene como un elefante en una cacharrería, y empieza a poner los contadores. Elefante cacharrería porque agredes al vecino, porque le estás poniendo un contador. Porque había pues corrales mancomunados en los cuales entraba el agua por la ventana de la cocina del vecino atravesando la puerta de la casa del otro. Actualmente en Rascafría hay vecinos que de su salón pasa el agua de la general y pasa a la otra casa. Porque los constructores han sido locales. Y no había una normativa sobre el agua, ni una ordenanza sobre el agua. Entonces apoyo las aguas fecales en un constructor, aquí. Y porque aquí no, 2 metros más allá va a tener inclinación y me meto en el camino del pueblo o en la finca de al lado. ¿De dónde saco el agua? De aquí, que es más barata para mi urbanización. ¿Y cómo urbanizo? Chale adosado, el agua entra de aquí sale aquí, de aquí sale aquí, de aquí sale aquí. Así está el agua de Rascafría. ¿Qué hace Canal? Canal pone, aquí hay 2 zonas, Umbría y Cercar del Santo, donde sigue pasando el agua haciendo esto en cada casa entra. Canal ha puesto un contador en cada uno y es voluntario ese vecino que pueda abrir ese contador.
Ah, no hay problema, en principio, bueno, pero las dos primeras intervenciones de Canal era calle Umbría y Cercar del Salto. 300.000 euros con una petición de licencia en el ayuntamiento de hace año y medio, la cual no hemos firmado porque nos mataron. ¿Qué más deficiencias hay? Otro constructor que dice que ha generado mucha riqueza en el pueblo, que deja todas las aguas fecales de una urbanización cuando llueve, se mete en los parajes. ¿Por qué? Porque había una alcantarilla de obsoleto y no va a gastarse bien. Es decir, hemos chocado con unos intereses económicos muy fuertes en el pueblo. ¿Qué pagaba un industrial? Por ejemplo, una lavandería. 250 euros al año. Los industriales 250 y los particulares 45. Bueno, pues hay que multiplicar esos 250, que ha sido más, porque llevamos 2 lecturas de contadores a través del ayuntamiento, pues le va a suponer al año 1.600 euros de 250. Uno de los industriales con un establecimiento hostelero, una persona razonable, dice, se me ha ido la mano, en 2 meses 600 euros. Digo, hazte la idea de 400 cada 2 meses. Un restaurante, un establecimiento industrial con su bar. Con lo cual, estamos hablando que ese señor va a tener que pagar al año 2.400 euros o más. Antes pagaba 250. Los hosteleros que tienen jacuzzis en sus alojamientos rurales, pues otro tanto de lo mismo. Y el vecino normal, militante socialista o no socialista, estas que han vendido el agua. Antes con 45 euros había agua y ahora resulta que no hay agua, hay que pagar. Y Canal privado está la propia izquierda, que es el PSOE, que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra la legalización de Canal. Pues ahora está defendiendo lo público, gente del PP que antes estaba defendiendo y está por lo privado. Ha sido un melás terrible lo que ha ocurrido en Rascafría. ¿Cómo se ha articulado? Pues con unas personas muy bien organizadas que les habíamos tocado muchísimo a su bolsillo, que el modo de urbanizar, que son constructores locales, ya no sería como era antes, porque Canal te dice tal diámetro, en tal acometida, y tienes que hacer un pozo cuando sales de la urbanización. Entonces lo que se ha tocado ha sido eso. ¿Qué firma el ayuntamiento? El ayuntamiento firma. El agua lo da el municipio. Hacemos una ordenanza y lo ponemos el 30% más barato que el agua de Canal. Porque son 128.000 euros al año, podríamos bajar el precio. Primer concepto en la factura, la adopción, es del ayuntamiento de Rascafría. El último concepto es la depuración de aguas fecales, que es en Pinilla del Valle, que teníamos que pagarlo porque mi antecesora en 2006 ya lo firmó que había que pagarlo. Entonces, ¿qué firmamos nosotros? La red de agua limpia y la red de agua sucia. La red de distribución y la red de alcantarillado. ¿Y qué significa eso? Pues que la red de distribución son 22 kilómetros y 100 metros lo que tiene Rascafría. ¿Esa red qué es? El 10% normativa Canal y el resto uranio, fibra o cemento, con pérdidas en la red. La red de alcantarillado, otros 20 kilómetros, con colectores con filtraciones en fecales, de manantiales y de arroyos. ¿Cuál es la inversión que iba a hacer Canal en este municipio con los 2 planes directores? Porque es obligatorio hacer 9.600.000 euros. Es decir, lo que nosotros firmamos es que nos renueven las redes igual que el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid que tienen convenios con Canal sin pagarlos nuestros vecinos, y la deuda que reclama Canal es 1,5 millones. Reclama 600.000 euros de contadores, que habíamos pedido presupuestos con nuestra cuenta para decir al vecino cuánto teníamos que pagar, con la cual eran 660.000 euros la instalación de contadores. Entonces, reclama instalación de contadores, reclama las deudas de depuración que nos habían perdonado, que no habían pagado depuración, reclaran las pocas tuberías que hay de hierro de fundición de mi antecesora, que no había pagado a Canal. Problema. Informe del interventor, quiebra técnica del Ayuntamiento de Rascafría, por 1,5 millones con Canal. Este equipo de gobierno ha hecho todo legalmente. Las firmas que recogen hablan de una iniciativa legislativa que no hay alternativa económica ni técnica. Como el técnico del ayuntamiento lo hemos comprado, pues hemos pedido un informe técnico a un ayuntamiento que ni era PSOE ni era PP, pero que está renovando redes. Y dice que para dar el agua a Rascafría a sus habitantes en la calidad de Canal, tenemos que cobrar el agua el 236% más de lo que lo cobra Canal. Y la renovación de redes a nuestra costa, con una urbanización que son los grifos, que no está recepcionada y que Canal les dejaba el agua en punta, porque el agua lo daba el ayuntamiento. Luego interiormente podían hacer lo que quisieran. Y con una cosa muy grave que pasa en los pueblos. A ver, en los pueblos los grupos de presión son muy concretos. Aquí hay gente que presiona para subir. La recaudación se hace municipal. Entonces, esos grupos de presión llegan a cosas tan peregrinas como no lo que él dice porque él me ha dado el puesto de trabajo. No lo que él dice porque estoy a sueldo de él y si no me ve y no voto. Y ha funcionado en este pueblo de un modo espectacular. Entonces, tenemos un problema muy serio, mucho. Canal dejó en stand-by esto por si queríamos volver a los convenios. Fuerzan una encuesta en la cual, bueno, han empezado por lo personal, tratos calificativos personales, el extranjero, el forastero, el que ha nacido en Teruel, pues que ese es mi caso,
los que ya se han ido y son ricos y luego quieren imponer a los que estamos aquí, es decir, el forastero, el extranjero, y una campaña exterior magistralmente montada. Eso es lo que hay. Es decir, el problema, hemos tocado el bolsillo, 45 euros al año sin límite de gasto, y bueno, pues pensamos que era ineficaz el sistema, ineficiente, insolidario, insostenible, rayaba todo lo que vaya contra el medio ambiente y la ecología, y nos ha costado lo que nos ha costado. Entonces la sensación del equipo de gobierno realmente es de muchísima preocupación. La encuesta que se hace últimamente dicen que no al agua, vota el 64% del censo electoral, porque lo hacen ya, no nos deja por enganche, censo electoral, porque hay casas que son normalmente quien vive más todo el año, que son 5 votos con un solo enganche. Entonces, quien ha votado es el 46,1% del censo, el que ha dicho que no quería la gestión que llevaba el ayuntamiento. Entonces, todos los carteles que por ahí ahora mismo los que hay son de 3 propietarios. Pero estuvo todo el pueblo entero lleno de carteles. Entero. Entonces, el que ya sabe, no, yo estoy con Canal, pero tengo aquí a los clientes. Entonces yo es que tengo miedo, yo estoy con vosotros, a lo mejor lo decían en los dos baños. Entonces, ha sido el sistema de funcionamiento de antes del año 70. Creernos que creemos en lo público, creemos en la solidaridad, creemos en el reparto de la riqueza y estamos aquí por eso. Entonces, bueno, la pregunta no sé si me he pasado o no, pero es que mira, no hemos pasado tan mal que el derecho al desahogo creo que sí que lo tenemos, ¿no? Lo siento, no sé qué tengo que ver con los caminos, pero vale, José. Una pregunta muy sencilla para cada uno de los representantes de los municipios. Para el resto de las CAFRIA, me gustaría que nos explicara e invitarle a hacer ese inventario de caminos públicos, que es de lo que estamos hablando aquí, y porque tal y como se ha dicho en las jornadas, no este año, sino que llevamos ya muchos años diciéndolo, los caminos forman parte de nuestro patrimonio público, forman parte de la defensa de lo público, que es por lo que estamos, del acceso al medio ambiente, y aunque usted crea que en este momento no hay problemas con los caminos, podría haberlos quizá mañana. Entonces, entendemos, y hablo en plural, que tal y como marca la ley debe haber un inventario de caminos públicos, siendo además el segundo municipio de la Comunidad de Madrid en extensión. Seguro que van a tener esos problemas, y aunque no los tengan, ojalá no los tengan, la ley marca que hay que hacer ese inventario de caminos públicos. Por tanto, invitarle a que haga ese inventario de caminos públicos y bueno, a los representantes de Los Molinos y del municipio de Guadarrama, creo que sí que han dicho que el inventario está hecho, y brevemente, porque está bien que intervengan más compañeros, me gustaría saber si ha habido algún problema con algún camino público cerrado y quién ha cerrado esos caminos. Lo que estamos denunciando aquí es la usurpación de esos caminos por parte de, como decía el compañero de Los Molinos, porque gente, vamos a hablar de la casta, que no solamente se quedan con fondos públicos, sino que además se quedan con nuestro derecho a caminar libremente por el campo. No hay problemas con los caminos públicos porque ha habido una tutela. Ha habido una tutela por encima del municipio, por encima del ayuntamiento. Porque decía, como parque regional había un plan de ordenación y explotación de los recursos. Entonces esa tutela la ejerce el parque. La ejercía el parque de Peñalara y la ejerce ahora el Parque Nacional, que es el parque sui generis, plan temático Disney, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿cómo se está haciendo? Yo, por ejemplo, tengo acceso a mi finca. Yo, como propietario de una finca, eso me lo está regulando hasta el parque. Si yo voy con vehículo, a mí se me pide la matrícula del coche. ¿Qué ocurría? Que yo, con alojamiento rural, me pedía matrícula y luego al que venía a mi alojamiento rural le dejaba el coche y decía, si vienes para el alojamiento de más, te vas a ver el buitre, los vídeos del buitre y el tejo milenario y te doy todo terreno. Eso se ha regulado de un modo más estricto y ahora mismo el parque le pide hasta el conductor. O sea, ¿qué persona va con ese coche y quién es el conductor? Porque surgía el tema de la picaresca, ¿no? Pido para mí, pero lo uso para fines turísticos, para lucrarme del parque, pues eso, con una idea de lucro y no con una idea de conservación. Es decir, que los caminos existen en el ayuntamiento, lo que no existe es una documentación separada con un inventario exclusivo de caminos. Pero eso existe. O sea, tú a mí me dices, oye, tal camino ha sido cerrado y esta persona se lo ha metido en su finca, eso está, y te lo vas y lo buscas. Lo que no existe es un inventario como tal.
Yo entiendo Pero lo que yo digo es que debe de perdone que existir. la interrumpa, es que debe existir. Eso es, O sea, que no totalmente de acuerdo se entiende que el contigo. parque Que sí, que sí, sí. es el ayuntamiento. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Además es imperativo cumplirlo. volver a- Sí, te lo agradezco y no te preocupes. Sí, estoy de acuerdo, estoy contigo. O sea, que sí es así, sí. Pero a mí me refiero que la pérdida del camino no corre peligro si no existe el inventario. Debe ser un documento que debe existir, pero que su valor está ya inventariado y su existencia está ahí. Respecto al mensaje cultural, a lo que debe tener, a lo de tradición y a lo de cultura. Yo pienso que la historia, la cultura, la tradición, la conservación se tarda muchos años en hacer, pero la capacidad de destrucción es tan rápida y tan feroz. No solamente las bicicletas que bajan toda pastilla y el camino que ha estado ahí los líquenes siglos, te lo destruyes en un día. Y los todoterrenos, lo que antes una pareja de bueyes iba y además defecaba, con lo cual a lo mejor fertilizaba eso, hoy te lo destruyes en 2 fines de semana. Y les respondo yo muy rápido, nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros en Los Molinos no tenemos un inventario de caminos que merezca ese nombre. Tenemos el oficial, que son los caminos obvios, pero no está bien detallado, no tiene plano, no está delimitado. Y el ayuntamiento, muy mal hecho, y el ayuntamiento del PSOE no lo ha querido hacer. Cuando los ayuntamientos dicen que no tenemos recursos, es cierto, no tenemos recursos, pero para algunas cosas se tienen. Por ejemplo, para las fiestas taurinas, para determinados actos preelectorales se tienen. En mi pueblo se paraliza durante 3 meses el ayuntamiento y se dedican todos los concejales del equipo de gobierno, el señor alcalde y los dineros, cientos de miles de euros, a las fiestas. Con una pequeña proporción de esos, ínfima, solo para materiales, y con gente que entremos en los ayuntamientos voluntariamente a trabajar, que hay así, que quería trabajar, se haría el inventario. El de Los Molinos es pobrísimo, el de Guadarrama es más bajo. Y lo ha hecho, perdonad, un grupo, para hablar también de política, lo ha hecho un grupo de la derecha. Es que te he puesto en suerte, el lenguaje taurino, la he puesto en suerte, compañero. También se cuentan de fiestas. ¿De acuerdo? Pero bueno. Si hablamos de todo eso, vamos a hablar de agresiones también. No voy a entrar ahí. En este caso sí tenemos el inventario y yo conozco lo que he dicho antes, a lo mejor la alcaldesa o el concejal de urbanismo sabéis de algún problema. A mí como concejal de turismo desde que he hecho de las vías no he tenido ningún problema con problemas de caminos. Sí que tenemos el problema a veces del mantenimiento de los caminos, de cómo están algunos caminos y con el tiempo pues algunos incluso están cerrados por la vegetación. Eso sí, lo reconozco, el mantenimiento, pues generalmente hay algunos de la Comunidad de Madrid, vías pecuarias desde la Comunidad de Madrid que realmente no se mantienen, es un problema. Se hace lo que se puede para limpiarlos y mantenerlos al día, y si hay problemas con alguna vía pecuaria, que como decimos, una vía pecuaria que lleva una autopista, que tenemos una vía pecuaria que no iba a ningún sitio, y sigue ahí, pero vamos, que están cortadas, ¿no? Pero como tal, algún metido a un municipio que yo sepa ahora mismo, no. Pablo, quiero hablar de una cosa de Guadarrama que se le he comentado antes. Cuando ellos hicieron el inventario de caminos, apoyados también por la sociedad caminera, lo hicieron en parte con la policía municipal. O sea, fijaros qué cosa tan maja, que además es su papel de sacarlos también de la urbe, que también el espacio natural o el espacio rústico también es municipio, ¿no? Entonces, eso nos sirvió a muchos ejemplos de que cuando se quiere, se puede. La policía local hizo una aplicación que puedes hacer en los caminos, sobre todo también en el sentido de que mucha gente que pasea por al final hay que localizarlos. Me explico, cuando se pierden, que se meten en el camino del monte pensando que qué fácil, qué pasa, y luego tenemos problemas a la cabeza a la gente que se pierde. De hecho, perdonad, la sociedad caminera dio el primer caminero a la policía local de Guadarrama en reconocimiento a ese trabajo que yo creo que fue un trabajo pionero y muy interesante para los municipios también. Yo lo que quería decir era, bueno, yo sigo dando como digamos anotaciones al proceso de las jornadas, me lo vais a permitir porque el año pasado nos toca a nosotros, y la idea de que vengan personas de los ayuntamientos concretos de la zona para exponer la problemática la veo perfecta y creo que hay que continuar con ella. Entonces, para las próximas jornadas, que no se nos olvide que hay que contar con algunas personas, de concejales, etcétera, de los ayuntamientos de la zona. Lo veo muy bien, porque se palpa realmente cuál es la problemática, ¿no? Luego, para seguir afinando en el conocimiento que en la plataforma y en las asociaciones que pertenecemos a ella tenemos sobre el mundo de los caminos, e ir afinando todavía más el concepto del inventario, me surgen dudas. Yo creía que lo teníamos claro, pero me surgen dudas. Y quiero a ver si entre los que estáis aquí podríais aclararlas.
Si un pueblo tiene hecho su inventario, si sí lo tiene hecho, el siguiente paso ideal es el registro de la propiedad de los caminos para garantizar la propiedad del mismo per secula seculorum. Pero si no lo tiene hecho, como es la gran mayoría de los pueblos de España, ya lo vimos el año pasado en Sierra Norte, etcétera, y no se va a hacer porque no lo tienen hecho y además no hay intención, ni medios, ni dinero, o por cualquier razón no se va a hacer, y sin embargo tenemos identificados caminos concretos que interesan mucho que esos caminos estén protegidos, ahí es donde me salta la duda. ¿Qué se hace? Si el inventario no está hecho y no se va a hacer, el camino está en uso pero está en peligro o se ha cortado, siendo un camino especialmente sensible para el uso público, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque yo no lo tengo claro. Se ha hablado de ordenanza como... O sea, la ordenanza es el mecanismo normativo de los ayuntamientos. Claro, es la forma de legislar que tiene el ayuntamiento. Pero ¿una ordenanza puede hacerse eco de este problema concreto que digo o no? A ver si lo podía aclarar porque se me han tambaleado un poco los cimientos de conocimiento que tenía. Claro, pero tu pregunta ¿cuál es? Estás hablando de... El inventario no está hecho, no se va a hacer. Porque no se va a hacer, porque bueno, la pelea son años y años y no hay ninguna intención. Entonces, no hay tampoco voluntad por parte de las asociaciones de denunciarlo y hacer un contencioso ni nada de eso, pero sin embargo hay un camino concreto que hay que defender. ¿El ayuntamiento qué puede hacer ahí? Es que lo fácil, pues fíjate, tenemos aquí el ejemplo de que con la simple policía local se puede llegar a hacer un inventario, o sea que no se requieren tampoco grandes inversiones. Entonces, a lo mejor lo sencillo sería hacer el inventario, con los medios de aborto, lo que sea, pero ya dejar claro cuál es la realidad de eso, porque lo demás ya son apaños que pueden ser caros, complicados y ya vas a contracorriente. Sí, pero un inventario mal hecho, ayer no estabas aquí, pero se habló, puede ser peor que un no inventario. Bien, pero el inventario, ¿por qué va a estar mal hecho? Quiero decir que... Porque no esté completo. Yo creo que se complementan. Pero un inventario siempre se puede completar. Ahí voy, es algo dinámico, ¿no? Hay uno obvio, que es el que nos da el catastro. Cualquier persona entra en su pueblo, mira el catastro y aparecen caminos y aquí nombrados. Luego el catastro otras cosas ni las toca. Pero siempre se puede ir complementando, bueno, hasta históricamente. De repente el camino de la Tablada en Guadarrama, un camino casi perdido, se hace un trabajo a partir de la sociedad, una chica de mi instituto que luego fue de la sociedad caminera, y entonces se decide que por allí, aunque ya casi no exista, pues hay un camino y se mete en el inventario porque fue un camino histórico. Yo creo, perdona un momentito, que la pregunta que hace Juan es... Perdona que haga... Interpreta mi pregunta como yo quiera. Es que si el ayuntamiento no tiene su deber hecho, en este caso el inventario, aunque se reconozca el camino, cualquiera puede poner una canal y cortarlo. ¿Cómo jurídicamente podemos defender ese camino ante la justicia si no está inventariado ese camino? Es decir, que habría que hacer otra vez, empezar con un trabajo de investigación, etcétera, demostración. Claro. Sin embargo, si tenemos el inventario hecho, pues sería muchísimo más fácil de defenderlo. Pero por ahí va los tiros, ¿no, Juan? Los dos procedimientos que he mencionado están al alcance de cualquier persona. O sea, yo creo que en la defensa de los caminos públicos lo más importante, o una de las cosas más importantes, es la labor de documentación, de estudio, de dar un soporte técnico a ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía? Pues trabajar en buscar los planos, en buscar toda esa documentación y finalmente pues iniciar cualquiera de estos procedimientos, ¿no? El forzar al ayuntamiento a que si acaso existe esa falta de documentación, pues forzarle a que inicie el procedimiento de elaboración del inventario. Y desde el ayuntamiento se puede hacer casi todo, porque tienen policía local y tienen es decir, donde hay un camino, aunque no esté en un inventario, si alguien hace una canal, lo interrumpe algo, tú mandas a la policía local y lo haces que lo desmonte, y tiene que ser el privado el que demuestre que ese camino es el suyo. Quiero seguir sintiendo esto. Habéis visto toda la grabación que la plataforma ibérica, si
hizo este invierno allí en Córdoba. Hicimos un camino que era de Villaviciosa, la alcaldesa no tenía el inventario hecho, nos esperaba en un camino público que había documentación, así lo acreditamos, el dueño de la finca nos esperaba con sus abogados y escoltado por un destacamento entero de la Guardia Civil. Entramos con un careo con el capitán, no quiso reconocer la documentación y simplemente diciendo que era una finca pública y que no podíamos pasar. Es que, vuelvo a insistir, si tenemos el inventario hecho, a las asociaciones que estamos defendiendo los caminos, de verdad es muchísimo más fácil el combatir estas barbaridades que se cometen con el acceso al medio ambiente, ¿no? Entonces, por ahí os quiero decir que cada administración debe de cumplir con sus deberes. En este país está todo legislado. Lo que hace falta es que cada uno haga sus deberes. Y mucho estamos viendo aquí que la gran mayoría de los ayuntamientos no tienen sus deberes hechos. ¿Vale? A ver, un segundito. Pásame para que pueda hablar más. Hay muchas manos levantadas, evidentemente tenemos que llevar una línea, pero, o sea, un turno de palabras, pero me está comentando la alcaldesa que está aquí él. A ver, Juan, que fue director del Parque Regional de Peñalara, que ha levantado la mano. Varias veces. Él sabe mucho de caminos, de deslices. Y luego después tenemos a Claudio, que me está diciendo Laura, y a Patrick, ¿no? Y a Trujillo, Dios mío. Bueno, vamos a ver, y Ricardo, pues yo no sé cómo nos lo vamos a arreglar. Vamos a empezar con el director del parque. ¿Quién es el director del parque? Bueno, yo soy el director del parque de Peñalara, 23 años director del parque. Ahora llevo el centro de criterio. Yo estoy aquí como nada, he levantado la mano como normal. Estoy como Juan Hierba Juez. Y me encanta estar. Me encanta estar con el Santiago de Camineros sin tener ningún tipo de representación institucional, porque no la tengo en este momento ni se los han quitado. Por lo cual, así estoy encantado. Pues no sigo usted diciendo eso porque si no va a tener usted que esperar turno para hablar. ¿Lo es representante o no lo es? A ver si me sale la palabra por casa. A ver. No, el asunto es, yo quería decir, sí que es verdad, por lo que veo ahora y por lo que vi ayer, que se ha surgido, creo yo, que hay un poco de patrimonio en lo que llamamos caminos públicos. Claro, las competencias municipales son para los caminos que son históricos, y que así lo dice la ley. La competencia municipal no es inventariar una pista forestal, que es un camino y que muchas zonas han usurpado antiguos caminos. Ni es inventariar una vía ferroviaria que no tiene competencia, que han usurpado muchos caminos. Se ha inventariado los caminos enteros, que tienen gravísimos problemas de gestión diaria por los vecinos. Quiero decir, se está interpretando en muchos caminos históricos que no son vías forestales la ley de montes. Y dice que no podrán circular cuando pasan por terreno forestal. Como por otra parte se califica como terreno forestal mucho de lo no urbanizable, se están poniendo impedimentos a los vecinos para circular normalmente por caminos históricos cuando van a sus naves o a zonas que atraviesan el camino. Eso es lo cierto. Los ayuntamientos sí que han hecho sus deberes, algunos excesivamente, quiero decir, porque tienen sus pistas forestales, sus caminos, todo claro. Lo que sí que es cierto es que muchos ayuntamientos, muchas sociedades ganaderas, sociedades ganaderas, han hecho que se declararan vías pecuarias, sin serlo, algunos caminos históricos y algunas vías forestales por la comunidad de trasladar la vía pecuaria a otros sitios. Los Molinos tienen un claro ejemplo en Jalahonda, ¿verdad? Que se llama, lo llaman mediano, Los Molinos, y en la finca de usted. Y luego en la finca de usted, bueno, ahí tiene un problema. Lo digo porque son temas de estos de libre. Pero lo que sí que os quiero decir es que conviene aquilatar mucho. Y claro que hay mucha labor que hacer, pero no con los municipales solo. A los ayuntamientos, alguien lo ha dicho en la mesa, sería necesario dotarles de medios para que investiguen. ¿Por qué las vías pecuarias del 14 los ganaderos se inventaron en el 60 y en el 68 20 vías pecuarias más, impulsando caminos? ¿Para qué? Para que haya una intervención de la administración regional impidiendo pasar no sé qué, no sé cuánto, y no tenga su propia legislación el camino histórico. Eso hay que hacerlo. Los antiguos caminos de las poblaciones, los antiguos caminos de trasteo con el ganado, los de Bustar Viejo, al Pinar, eso es muy importante. Es muy importante y a eso hay que dotar medios a los ayuntamientos, como bien se decía antes, para hacerlo. Porque hay mucho de estudio
desde las pesquerías reales en los caminos de arriba, a todos los caminos reales, hasta los caminos históricos, a los trashumantes y vías pecuarias, porque no siempre que trashumaban iban por una vía pecuaria y que se ha perdido, y se han hecho para poder hacer rutas de bicicletas vías pecuarias por medio, o para poder meter rutas de andarines vías pecuarias. A mí, yo se lo dije antes a la persona que lleva esto, me parece una idea tan bonita, la defensa de los caminos desde la sociedad civil, pero ojo, con los temas claros, no yendo donde no hay que ir, como decíamos otro día, paso por plaza y tal, todo eso está anulado. Perdonad, me callo. Bien, Trujillo, Ricardo y Sartorio. Una cosa al hilo del debate anterior es que tampoco hay por qué inventariar todo, ¿no? Es decir, si hay un camino que se ve en peligro, se puede incluir ese en un inventario de bienes, que es genérico, y bueno, pues ya se meterá el resto de caminos en el inventario. Bueno, que, como medida preventiva, ese camino se puede incluir, no tiene por qué incluir todo. Pero no era sobre eso lo que iba a mi pregunta, sino que nosotros, yo soy de Córdoba, ustedes también tenemos mucha preocupación con la masificación y dos consecuencias de la masificación. Una, la sociedad, y segunda, el vandalismo, digamos. Vandalismo y otros problemas que pueda haber relacionados con delincuencia. Entonces, aquí, ¿cómo gestionáis los municipios, que también tenéis bastante zona rural, estos dos aspectos? ¿Hay algún tipo de unidad de policía que, digamos, pueda ejercer en las zonas rurales? Porque evidentemente ni la Guardia Civil normalmente tiene capacidad para eso, ni el Seprona se mete, ni tampoco los agentes de ambiente fuera de parques naturales entran. Y el segundo, ¿hay alguna labor de limpieza? Cuando son vías pecuarias, teóricamente debería hacerlo una consejería. No creo que esté mandado mucho. Cuando son caminos públicos o fincas públicas, pues debería hacerlo el ayuntamiento. Bueno, no sé si hay un problema y cómo lo solucionáis. En este caso, problemas, como he comentado, al abrir los caminos y hacer los paneles, sí que se ha notado mucho el vandalismo y destrucción. Yo creo que he alucinado, lo digo claramente, de gente que le gusta caminar y suba allí a, no sé, esté caminando 3 horas para destruir un panel informativo. Es que todavía no lo he entendido, porque subir allí o tener un día para subir a Cabeza Lijar, por ejemplo, que es un paseo, y subas el panel que se ha puesto allí, una vista preciosa con los nombres de cada pico que se visualiza, lo han rayado y lo han destrozado, y que no lo entiendo. O sea, yo no subo allá arriba después de todo el esfuerzo para destrozar lo que hemos puesto allí, ¿no? Se lucha contra ello malamente, porque yo hasta ahora nadie ha venido a decirme que han destruido un panel o quién lo ha destruido. Nadie puede subirse allí y decir esta persona lo ha destruido. Malamente se intentan los que se destruyen, se intentan reponer con el consiguiente coste adicional, porque esos paneles tampoco son baratos y hay que subir allí a colocarlos. Con eso yo hasta la fecha de hoy no he conseguido luchar. Si he visto los grafitis, que pinten un panel entero de rutas turísticas, por ejemplo, uno en La Jarosa, entero con un grafiti, yo tengo ganas de ver el chaval que lo ha hecho. Porque al que he pillado sí lo ha limpiado, pero porque pillé a uno y sí lo ha limpiado. Desde luego al que a otro que si lo llego a pillar lo limpia. Me gustaría por lo menos que ya no es otra cosa, sino que limpien el panel que han destruido. Porque es un coste que al fin y al cabo pagamos todos. Que no lo paga el ayuntamiento, que todo el mundo dice lo paga el ayuntamiento. Realmente el ayuntamiento no es mío y el panel es mío, lo pagamos todos. Todos los ciudadanos con sus impuestos y lo destruyen. Si alguna vez encuentra alguien alguna solución a eso, también estoy agradecida de que me lo cuente, porque no lo hemos conseguido. Ricardo. Yo por una parte sí que creo que sobre todo hay que dotarse de medios, no queda más remedio. Yo creo que hay, por ejemplo, la experiencia últimamente de Laura como asesora de pequeños y medianos municipios en el tema ambiental y en el tema de ordenanzas municipales, me parece una experiencia pionera muy interesante, es decir, dotar de apoyo técnico adecuado para que se pueda trabajar y resolver este tipo de problemas formalmente de la manera más eficaz posible. Y luego quería comentar el tema de que si no hay inventario, ¿qué pasa con las situaciones? Yo un ejemplo para nosotros bastante claro, el camino del Pardillo, que es un camino histórico que iba entre Torrelodones a Villanueva del Pardillo pasando por Las Rozas. En los términos, en Torrelodones y en Las Rozas, se corta por ser las fincas. Ponemos la correspondiente denuncia ante los respectivos ayuntamientos. ¿Cómo se trata cada ayuntamiento? ¿Cómo puede tratarlo? Caso de Torrelodones. Sale un expediente de investigación, nosotros les hemos aportado la documentación que habíamos elaborado.
La estudian, hacen su correspondiente y complementan un estudio de investigación, de oficio, lo llevan al pleno, aprueban que efectivamente eso es un camino público, que efectivamente está usurpado, está cortado y dan la orden de apertura. El propietario no lo acepta y finalmente la policía local, con la presencia de la Guardia Civil, la que se presenta, retira las vallas, las lleva al depósito municipal y le dicen al propietario, cuando usted quiera puede ir a retirar sus propiedades, que es la valla, el camino es público. Eso llegó año y pico, pero se fue con estas formalidades. Lógicamente, cuando al domingo siguiente organizamos una fiesta de una masa de celebración y vamos a ese camino, nos encontramos con que el propietario nos ha denunciado a la Guardia Civil, en fin, las típicas historias, como nos contaban ayer el amigo Jaime, pues bueno, ustedes pasan, nos identifican cada uno, usted nos puede identificar a tantas personas, vamos a asustar un poco, y pues bueno, pues a ver, los responsables, que tengan 5 carnés, los responsables de esta marcha, pero todo esto pasa, y pasamos. O sea, quiero decir que también a la propia autoridad se la puede ir educando en lo que son los derechos ciudadanos. O sea, yo creo que eso es un problema que hay que ir tomando. Y sin embargo, en el pleno de las Rozas habíamos presentado en el mismo momento el correspondiente denuncia para el tramo de las Rozas. El ayuntamiento en un principio dice que sí, efectivamente tiene razón, y lo que hace es que en lugar de abrir un expediente de investigación no va por la vía del tratamiento formal, sino que va por la vía de decir: señores de propietarios, ustedes han puesto una valla, esta valla es ilegal, tienen ustedes que retirarla. Y hacer un requerimiento. Bueno, el propietario alega ese requerimiento, pero que el requerimiento no va por el camino, va por la valla. ¿El resultado cuál es? Pues que eso, bueno, pues las alegaciones de la propiedad, llega un decreto de alcaldía que da un plazo de 10 días para que se abra se retire esa valla, ese obstáculo, pero porque no tiene licencia de obra municipal, que es cierto que en algunos casos no se ha ido muy bien. O sea, cuando hay un camino cortado, lo que primero que ver es si realmente han cumplido los trámites formales. Si se resulta que no se han dado cuenta de pedir la licencia de obra municipal, ahí tenemos un motivo claro de derive de esa puerta ilegal, de ese muro ilegal. Otra cosa es que eso no justifica todavía el paso ciudadano por el camino, pero ya es un paso muy importante para que el propietario se quite las ropas y la autoridad no pueda hacer lo que me dé la gana. Bueno, en cualquier caso termino con el tema de las rozas. En el tema de las rozas no se acepta ese plazo de 10 días y el ayuntamiento no se atreve a ejecutar la retirada de los obstáculos puestos sin licencia de obra. No se atreve. Lo cual es claro, si el urbanismo no el ayuntamiento no lo cumples, el riesgo de crear un precedente es muy duro, es muy hispanismo, el básico de la actuación de la autoridad municipal. Si no respeta las leyes del tema urbanístico, peligro. Bueno, en cualquier caso, surgen las presiones por nuestra parte, tenemos marchas también ya centrados en el tema de las rozas. El ayuntamiento final dice, bueno, pues vamos a ver si en la próxima reforma del plan general lo incorporamos. Y dice, no, si es que lo tenéis incorporado, lo que pasa es que no se esté mirando vuestro propio plan general de la urbana, ya hay este camino, ya estaba reconocido históricamente. Entonces, resultado, cambio de municipales, cambio de nueva corporación, la nueva corporación no tiene tiempo de estudiarlo. Y sigue siendo el partido de antes, es el Partido Popular, que de mayoría históricamente hablando. Bueno, no. Y ahí hay un tema que se comentaba ayer, es que muchas veces depende también incluso de la sensibilidad personal. O sea, es que yo creo que cuando estamos hablando de los municipios, y sobre todo en los determinados municipios, los partidos funcionan y cuentan, pero sobre todo cuentan con las personas. Y tienen personas que tienen unas ideas conservadoras y pueden ser tremendamente sensibles respecto a los temas del medio ambiente y de derechos ciudadanos, y otras personas teóricamente progresistas y a lo mejor no tienen ese nivel de sensibilidad. A nivel humano las personas cuentan mucho. Bueno, en cualquier caso, en el caso de las rozas, hemos tenido que volver a insistir en estas denuncias y al final el camino que han escogido, para no tener que reconocer el camino histórico, es negociar una permuta por el propietario de la finca. Pues dice que es que la finca hay una presa del siglo XVIII, de la obra de la exploración española, hay unos tramos del canal de Guadarrama, una obra también muy importante, entonces con ese motivo vamos a permutar la finca y así resolvemos todos los problemas, pero al final sin querer reconocer el hecho de que hay un camino histórico. Pero quería sacar el ejemplo de que realmente la respuesta del municipal a las situaciones cambia según cada caso y a veces por motivos que no son puramente ideológicos o de gestión municipal, sino Factor y María. José Manuel, si quieren... Una cosa muy importante que acaba de mandarme Hilario Villarrica. Acaban de cargarse el camino del Palmillo más frente a vosotros aquí en la Comunidad de Madrid.
Recolecta Nación lo ha enviado el mensaje, ¿vale? Sí, sí, bueno, hemos comentado antes que acaban de cortar un camino entre Villanueva del Pardillo y Colmenares. Antonio, Marian y José Manuel. Bueno, Juan, que había hecho la pregunta antes, ya se ha respondido que era el inventario 1 a 1. Yo soy partidario de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y de manera que si tenemos garantizado un camino, tenemos perfectamente, eso hay que escribirlo. Aunque se pierda esa visión de red, porque es fundamental que un camino refuerza al otro, ¿no? Luego, cuando se comentaba que efectivamente puede haber un batiburrillo de caminos y que son vías pecuarias y demás, existe, y de hecho yo que soy secretario de ayuntamiento tuve que hacer con la comunidad de vías pecuarias un camino, saber si era vía pecuaria o no, y al final decidimos que eran las dos cosas. Pero es que además me consta que hay caminos, y tenemos inventariados caminos sobre vías pecuarias. Es decir, ¿qué es primero, el camino o la vía pecuaria? Bueno, los dos son necesarios, además el uno sin el otro no se entiende, ¿no? De verdad que puede existir doble jurisdicción sobre una vía pecuaria y un camino, yo entiendo que puede existir, y que si un día la vía pecuaria la desafecta, pues la desafecta y el camino sigue ahí, viceversa. Bueno, y eso, bueno, es mi opinión. Y luego, había un tema que habías comentado, Adolfo, en el molino, hablabas de los técnicos de medio ambiente. A mí me parece que son fundamentales. Hay técnicos de urbanismo, que ahora llevamos 5 años y que no hacen nada, claro, sí que hacen. No hacen nada comparado con el enorme trabajo que tenían antes. Pero los técnicos de medio ambiente, que parece que están ahí pues para hacer un curso de, no sé, de macramé con hojas y tal, no es para eso. Es que puede integrar un porcentaje de actividades de los ayuntamientos tremendo. Por lo pronto, el servicio de agua en los pueblos pequeños lo pueden llevar de forma mancomunada, nosotros lo llevamos así, pero puede llevar el tema de caminos, lo llevan ellos, lo lleva el técnico de medio ambiente, de manera que a veces no solo, porque además hay un montón de labores en las que se puede, sobre todo impregna, toda la actividad municipal la impregna de esa visión medioambiental. Y yo ahora quería ir enlazando con esto con la idea de las personas. Hablamos muchas veces de las leyes, no sé qué. Las personas son fundamentales y los ayuntamientos cambian cada 4 años, pero es que cambian, cada ayuntamiento es distinto a lo de las personas que estén. Radicalmente distintos. Las leyes no tienen el mismo sentido, es un alcalde que hay otro. Y bueno, puede parecer una desgracia, pero es que es así. Y los pueblos pequeños, pues a veces es el oeste, ¿no? Entonces, por eso yo a veces digo casi en broma que necesitamos ser un psicólogo para recuperar los caminos. Vamos a analizar cómo piensa el alcalde, la alcaldesa, los concejales que toman las decisiones, a ver cómo está repartido el poder y ahora no tenemos que ir y cómo atacamos el asunto. Y tan importante es que yo lo he visto y creo que ya lo he comentado que cuando la Confederación Hidrográfica empezó a integrar a los técnicos que no venían de la ingeniería y se empezó a reforzar, digamos, el cuerpo funcionarial con personas que tenían una formación distinta, más ambiental, biólogos, etc., cambiaron las leyes también, pero cambió la actitud tremendamente. Y cuando un técnico que es ingeniero tiene que hacer un informe en una comunidad autónoma y en el otro quien lo informa es un biólogo, no tiene nada que ver. Por eso digo que es muy importante. Y la figura del técnico de medio ambiente da un juego a veces mucho mayor que el técnico urbanismo, que evidentemente es necesario. Yo sí quería comentar una cosa, lo último que tú decías. Mira, lo que teníamos los pueblos pequeños eran agentes de desarrollo local, agentes de empleo y desarrollo local, famosos ADLs, que desaparecen de la Comunidad de Madrid. Sabes que esta gente estaba con fondos comunitarios, eran fondos FEDER, la Comunidad de Madrid ponía el 100%, luego devolvía el 80%, había que poner el 20%, pero tiene dinero y desaparece. Tú imagínate pequeños municipios, espérate. Imagínate pequeños municipios en los que el concejal de turno lo que pone es su tiempo y su buena voluntad porque no existe esa formación técnica. El técnico, si le juntas con la sensibilidad, que vamos a hablar de sensibilidad política, porque la política yo pienso que es necesaria e imprescindible, si esa sensibilidad política la tienes con la parte técnica, pues es como debe de ser. Pero cuando solamente existe un enfoque o existe otro, creo que ahí es donde está coja la mesa, ¿no? Entonces te digo, si tú la ley la aplicas con el rigor de una ley, la dejas quizás la parte deshumanizada. Si esa ley la estás aplicando con la sensibilidad, eres biólogo y además eres técnico medioambiental, bien, pero que sepas que en los pueblos pequeños, desaparecidas las figuras de los agentes de desarrollo local, no tenemos personal técnico. ¿Qué personalmente pienso yo que ocurrió con el Valle de Lozoya, distinto de los Molinos o Guadarrama? Que hemos estado aislados.
El Valle de Lozoya realmente es endográfico en cuanto a la población y no había medio de comunicación. El Valle de Lozoya está virgen por eso, ni impacto lumínico, ni impacto acústico, o sea, no sé cómo decirte, realmente es el parque, somos el corazón del parque, si no lo sostengo. Somos 15.000 hectáreas de parque. Los Molinos, Guadarrama, son urbanizaciones preciosas en la puerta de un jardín que es el Valle de Lozoya. Entonces, esa sensibilidad aquí, pues existe como lo propio, lo mío, que hago con ello lo que quiero. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque son los ancestros. O sea, es que esto es mío y hago... No, tú haces lo que quieres, no. Hay un modo de educar y ahí está la señalética. Yo no pienso que la señalética se arregle poniendo policías y vigilando y poniendo otra señal. La señalética se arregla atajando el vandalismo en el sentido del ancestro más violento, es decir, ¿qué adelantas con romper nada, realmente nada? Yo en el Valle de Lozoya sinceramente pienso que ese vandalismo no existe como tal, que es señalética destrozada, porque siempre hay algún gamberro, pero no es un comportamiento habitual. Entonces, volviendo a otro tema, el ayuntamiento. No tenemos un inventario como tal. Yo entiendo el inventario como que yo cojo este documento y me veo inventario de caminos, pero sí están los caminos reseñados. Y están dentro de nuestra documentación municipal. Surgió el tema que os decía antes del camino, había un camino, pero oye, el camino no es un camino histórico y está reseñado. Y desde el año 1700 se dice que linda con tal y linda con tal. O sea, que hay un conflicto, que aquí viene un señor y dice, este camino me lo meto en mi finca, y te viene el paisano, no, tú tienes la documentación del ayuntamiento. Pero esa herramienta que debería ser muy ágil, como tener un inventario, no la tenemos. Pero por supuesto existe, pues eso, la herramienta jurídica para irte a buscarlo y decir, oiga, no, que este camino es un camino público, ¿no? Aunque no esté separado en un inventario, que es como debería estar. Y bien, si puedo. Sí, puede. Ricardo y Claudio han hablado del tema legal, del tema de introducción, de los caminos y del tema del inventario. Gobernando desde un ayuntamiento se puede hacer un millón de cosas. No creáis, por favor, nunca el cuento que os cuenta la burocracia que administran nuestros ayuntamientos y los partidos que los administran, que dicen que tienen mucho trabajo y que no pueden hacer nada. Eso es mentira. Por ejemplo, es difícil cuando hay una valla y tarda, sí. Pero nadie puede hacer una valla y tapar un camino sin tener un permiso municipal. Y tú tienes policía local, que es gente con pistolas, hablando del Estado, ¿no? Es decir, puedes desde un ayuntamiento poner por delante la ley y además puedes vivir la vida del espacio municipal desde el ayuntamiento como se debe vivir, como un conflicto. Porque la vida es un conflicto. Aunque haya gente que quiere estar en los ayuntamientos y que le quiera a todo el mundo, y por supuesto que le voten a la siguiente. Pero hay unos instrumentos tremendos desde un ayuntamiento que lo puede hacer, entrando en conflicto con quien sea. Segunda parte, el tema de las vías pecuarias, los caminos. Yo a ratos libres estudio el Archivo Histórico de los Molinos. Tiene aproximadamente 60.000 páginas escritas, muy difícil. A veces necesitamos un paleógrafo para interpretar un reino, ¿no? Y en el inventario, en el Archivo Histórico de los Molinos hay decenas más de vías pecuarias de las que aparecen en el inventario de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid de 1950. Eso es así, por una lógica, porque no solo había las grandes vías, sino que cada pueblecito tenía sus vías de acceso a las grandes vías o incluso su vía de paso de la cordillera. No todas pasaban por la Tablada, por el puerto de Guadarrama, sino que pasan por el camino del Mostajo, había por todo. O sea que se podría recuperar y hay montones de caminos con dobles, triples o cuádruples jurisdicción. Tercer tema. No hay vigilancia de los caminos. El que cuente eso, los agentes forestales están desmontados en la Comunidad de Madrid. Están desmontados por un objetivo político de que no se vigile el monte para dejarlo para virus, para hacer sus montajes con rallies de coches, montajes de bicis, etc. Es decir, no hay vigilancia de los caminos. Los ayuntamientos, un ayuntamiento que se precie, lo podría montar perfectamente. En mi pueblo hay 2 policías que montan a caballo y estarían encantados que les compráramos un caballo y en vez de estar con el coche dando vueltas por el pueblo, estuvieran por el monte y avisando a los agentes forestales de Seprona que también los tienen cada vez más relegados, ¿no? Y luego el elemento de los inventarios es obvio. Y el último elemento, de nuevo, y perdonadme los que estáis ahora gobernando, yo estaba hasta hace poco en el gobierno, que acabó mal, porque pedíamos cosas como esta. Primero, que no nos cuenten cuentos. Un ayuntamiento puede hacer un millón de cosas, porque tiene dinero, pero lo gasta en otras cosas. Insisto, en mi pueblo la moneda que utilizamos algunos es el toro. Cuando alguien nos dice, no podemos hacer eso porque cuesta mucho, decimos medio toro, un toro y medio. En un pueblo de 400 habitantes se gastan centenares de
y el robo que hay entre medias también con los toros. Mi ayuntamiento, cuando era del PP, para comprar unos novillos de tercera, de descarte que se llaman, se iban de gira por Extremadura y Andalucía, todo el consistor, los 5 concejales del equipo de gobierno y añadidos comiendo de gañote por el ayuntamiento. Es decir, dinero hay, lo que pasa es que se emplea lo que se emplea. Y un último nivel que hay que tomar. Un ayuntamiento que esté hecho de verdad para los vecinos y para el futuro, tiene que pedir a la gente que asalte el ayuntamiento. Es decir, no tenemos técnico municipal y además Montoro no... Sí, sí, pues eso es lo más sano. El motín de esquilarse y Fuenteovejuna no se ha inventado otra forma de hacer las cosas por el camino directo, que es el camino de la gente y el camino del futuro. Por ejemplo, en Los Molinos no vamos a tener técnico municipal porque no nos deja Montoro que aumentemos la plantilla de técnico municipal. Pero tenemos decenas de vecinos que están deseando colaborar. Y no estoy hablando de una teoría, es decir, venir un ayuntamiento que se precie y que fuera para los vecinos, no para los partidos o para los intereses del entramado político especulador, ese entramado que ha gobernado este país en los últimos 50 años, puede traer a los vecinos a trabajar. Y no se estoy hablando de una teoría. En Los Molinos lo hemos hecho en 4 cosas, en 2 con éxito. Una, hicimos un huerto municipal. Nuestros compañeros del PSOE les daba mucho miedo, lo hicimos por asamblea. Nos reunimos y hay apenas, un mes y medio, reunimos 5 asambleas de vecinos, 5 asambleas, hasta las tantas de la noche. Al principio, grandes problemas, los neorurales, los del pueblo de toda la vida, los marroquíes que se asomaban, decían esto no es para nosotros. Al final, en un mes y medio, entregamos al ayuntamiento una ordenanza hecha de cómo se hacía un huerto municipal. Es decir, fuimos 100 veces más eficaces que el ayuntamiento, que lleva 1 año y medio estudiando la ordenanza antivirus, que presentamos también un grupo de trabajo multidisciplinario, en el que colaboró en algún momento también la ONU, ¿no? Es decir, la gente somos súper creativos, pero nos convencen de lo contrario, nos quieren dejar fuera. No podemos contratar un técnico, venga, la gente, puertas abiertas. Segundo elemento, más técnico todavía, un catálogo de bienes y espacios protegidos, que eso todo el mundo te dice, tiene que ser un arquitecto, un especialista, con voluntarios, sin cobrar un duro. Hicimos un catálogo de 1.500 páginas, donde estaban 400 y pico casas, lo habéis visto en Canal 13, nos dijeron que eran para expropiarlas, ¿no? Si habéis visto, nos hicieron una campaña también en Canal 13, en todos los mojones de término, uno por uno, descubriéndolos debajo de los matojos, y lo hicimos voluntarios. Y con miles de cosas se pueden hacer así.